Hola amigos, soy Renato Salinas, poeta y amante de los libros. Con Colores Poéticos entrevistaré a mis amigos, los sabios de la tribu, los grandes poetas chilenos. Páramos y ruinas, en el saumerio, en el escapulario, en el Sagrado Corazón de Jesús, a la entrada de la casa, en el póster de Psicosis, en el cuarto, en la música de Bela Bartok, en el afiche del Cojo Díaz, en la postal del Indio, en el rostro de Sudaca, en estos ojos chinescos, debajo de todo eso, en las puntas, como si nada, en los santitos, en el ulpo, en todo eso, cuando te acuestas, cuando te levantas, cuando miras de reojo, cuando fijas la vista, cuando te acercas, cuando hablas, cuando callas, cuando brincas, cuando te das vuelta en la mañana, una hora después, cuando te agachas, cuando sudas, cuando aguantas, cuando aullas, en todo eso, el poeta inglés pudo decir: algo huele a podrido en Dinamarca, pero nosotros, más desgraciados que él, nos veremos obligados a decir: todo huele a podrido en Chile. Vicente Huidobro. Tiene rejas nuevas, tiene seguridad nueva, tiene miedo nuevo, tiene comida nueva, tiene hambre nueva, hay olores viejos, olores a revistas viejas, olores a trapos viejos, olores a enfermedades gringas, olor a transpiración germana, olor a fantasía añeja, olor a nafta, olor a pilchas europeas, olor a fajas gringas, olor a solapas gringas, olor a enaguas gringas, olor a faldas gringas, olor a pantalones gringos, olor a cubrecamas gringos, olor a cortinas gringas, olor a mercado usado, olor a cuáqueros, olor a western, olor a colt, olor a calvino. Tiene olor a adrenalina, tiene olor a papas fritas, tiene olor a pollo frito, tiene olor a hamburguesas, tiene olor a ketchup, tiene olor a comida macrobiótica. Hola a todos amigos, bienvenidos a Con Colores Poéticos. Hoy para mí es un honor estar con una poeta a quien admiro mucho, la gran Carmen Berenguer. Carmen, gracias por recibirnos en tu casa hoy, al equipo de Con Colores Poéticos. Gracias a usted, estimado Renato. La primera pregunta: tu poesía irrumpe en los años 80 con mucha fuerza, con el poemario Bobby Sands, Desfallece en el muro, de este poeta y miembro del ejército republicano irlandés que fallece en la cárcel. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo fuiste creando esa obra de arte que hoy es emblemática para la poesía chilena? Mira, primero que nada lo vi en un diario que fue el diario El Mercurio, por paradoja, y llamó mi atención, obviamente, sobre todo, fíjate, porque era escritor, poeta, escribía versos, y era político, además, miembro del IRA. Bueno, todas esas cosas que eran en esos años absolutamente pecaminosas, y que te significaba la muerte. Entonces ese poema me llamó la atención por yo diría, la radicalidad de su espíritu. De alguna manera era absolutamente radical, ¿me entendí? Morir por una causa, pero también morir como cuerpo que desafía el poder, ¿me entiendes tú? Es decir, no sé, yo voy a hacer lo que quiero acá y yo voy a morirme. Y ustedes van a ser los culpables, ustedes van a ser los que me asesinaron de alguna manera. Entonces ese suicidio mismo se trastoca, porque es un suicidio, autoflagelamiento, uno piensa, ¿no? Pero él es un hombre luchador. Entonces ese autoflagelamiento lo trastoca a él en algo punitivo para los que lo acusan, para el poder, para la Margaret Thatcher, que era la cual le decían los calzones de hierro, porque era una mujer muy dura, y no les daba pero ningún espacio político que ellos defendían en la cárcel. Claro. Esa es la razón por la cual este hombre, digamos, toma la decisión de llevar una huelga de hambre. Por lo demás, en Chile era la primera huelga de hambre que se hacía, y bueno, también recién comenzaba, a partir no sé en qué momento comienzan a haber expresiones de desafío a las autoridades con huelgas de hambre, ¿ya?
Entonces, como tomándolo como herramienta política. Eso es en punto. Y yo personalmente empecé a escribir unos versos, unos tercetos pequeños. Y mis referencias en general eran cómo va cambiando ese cuerpo, el cuerpo, cómo va haciendo, digamos, en relación al cuerpo de Jesucristo, por ejemplo, que es una tortura, una agonía lenta y tremenda, ¿me entiendes? Claro. Esta es una agonía también larga, reflexiva incluso. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que va perdiendo él como ser humano? ¿Cuáles son sus flujos del cuerpo, etcétera? Entonces yo trabajé mucho eso en el texto. Yo hice un poema del hambre, ¿no? Entonces trabajé mucho lo fluido, el cuerpo, la pérdida de conciencia, y desordené también el texto en ese sentido, porque yo pensaba, una persona que pierde la conciencia, no hay que olvidarse que él escribía con caca, claro, con excremento, en la celda, ¿me entiendes? Sus demandas. Entonces, bueno, una persona que tiene estas eyecciones del cuerpo, ¿no? Son bastante fuertes, ¿no? Fuertes para la conciencia más tranquila, más burguesa, si se quieren, de la época. Entonces golpea fuerte, ¿no? Y esa es la razón que yo trabajé, me demoré un año después de escribirlo, de armar el libro. Yo lo armé además, tú sabes, con elementos que son mínimos, papel de cartón, como era la época, mucha hambruna también en el país. Acuérdate que está el PEN y el POG, claro. ¿Me entiendes tú? Esa cesantía disimulada, ¿no? Entonces, todas esas cosas se vertieron también en el texto. También el texto era chileno, si bien es cierto, él era un pretexto, ¿no? También había el texto que subyace a eso, ¿eh? Que era Chile. Entonces eso es más bien este poemario, que en verdad fue bastante llamativo, no para una comunidad, sino yo creo que hubieron solo 2 personas que me hablaron del texto. ¿Sí? No más, claro, no más. Después se fue haciendo, fue cobrando importancia, pero en ese entonces la mayor parte de la gente fue indiferente, era más politizado, y las cosas como que tenían que decirse políticamente más contestatarias. Entonces yo estaba utilizando otras reglas en la poesía, ¿te fijas? Y eso para estas 2 personas, que te digo son bien relevantes e importantes, les llamó la atención. Incluso creían que yo era antropóloga, ¿no? Por el, no sé... ¿El lenguaje? No, porque no, todo lo contrario. Porque esta cosa como humana del cuerpo, ¿me entiendes tú? Como lo trato, ¿no? Eso más que nada. Eso fue Boizán. Carmen, en aquel periodo, ¿me podrías contar cómo era la escena de tus pares de la época? ¿Dónde se reunían? ¿Cuál era si es que había alguna especie de movimiento? Se fue gestando un movimiento alternativo, un movimiento contracultural en varios sectores, las mujeres, ¿no? Los jóvenes en las universidades y los escritores y los artistas, ¿no? Entonces se fue gestando teatro también, se fue gestando lentamente este repudio en algunas instituciones, como por ejemplo La Morada, que era la Casa de la Mujer en Bellavista, ¿me entiendes? La Sociedad de Escritores fue bien gravitante, la APEJ, pero la APEJ funcionaba en la SECH, funcionaba la APJ, entonces era así como el colectivo de escritores jóvenes, la APJ. En general fue la gente joven la que fue gestándose, formándose en contra del tirano, en contra de la tiranía, en contra del oscurantismo que vivíamos, en contra de los presos políticos, en contra de los desaparecidos. Es decir, nosotros estábamos en contra del gobierno que había hecho semejante brutalidad y que la conciencia para nosotros era justicia. ¿Sí? Lo que pedíamos nosotros siempre era verdad y justicia. Verdad que nunca llegó, claro, hasta el día de hoy, y menos justicia. Entonces esas fueron
las razones por las cuales nosotros todos enfervorizados acudíamos y fuimos muy activistas en general. Se formó un colectivo de escritores jóvenes al alero de la sociedad de escritores y al alero del directorio, además, que lo presidía este señor Filebo, ¿entiende? Luis Sánchez Latorre. Y también después fue presidente Martín Cerda, que para nosotros fue maravilloso porque era un tipo de mucho prestigio intelectual. Entonces era fascinante tener un presidente de la sociedad de escritores después de tanto tiempo ahí, digamos, ¿no? con esas voces. Así que ahí se gestó todo, ¿no? Ahí se formó el coordinador cultural posteriormente, que era una orgánica que de alguna manera, como la UNA hoy día, ¿no? Que agrupaba a todos los artistas. Claro. Que tú sabes que uno de los problemas que tenía la dictadura era que no quería que nadie se agrupara, ni se organizara. ¿Ah? Entonces ahí editamos muchos libros también, y los libros que editábamos eran sin permiso de la DINACO, porque había que pedir permiso. Así que ahí estaba el problema de la libertad de expresión para nosotros, y nosotros nos editamos todo sin pedir ninguna autorización. A nosotros tampoco nadie nos persiguió por eso, ¿no es cierto? A nadie le importó, claro, lo que estábamos haciendo. Entonces ese era el activismo y la actividad que se dio en los 80, justo cuando salen Los Prisioneros con su canción, ¿no? Qué sé yo, emblemática, por así decirlo. ¿La voz de los 80? La voz de los 80, que fue fundamental, y varios grupos. La música también, estaban los, ¿cómo se llaman esto? Que eran los electrodomésticos. Claro, Carlos Cabeza. Carlos Cabeza, había mucha efervescencia. ¿Cuántos se llamaban? No me acuerdo ahora, pero eran más punky, los Pinochet Boys. Había mucho relacionado con la literatura. Claro. El Pequeño Vicio también recitaba poemas y era rock, ¿ya? Y así había muchas expresiones, las Panteras Negras, en fin, fue bastante productivo culturalmente, contestatario, fuerte, interesante. Y bueno, y en abril, en el mismo mayo del 83, cuando nosotros hicimos un congreso de literatura ahí en la Sociedad de Escritores de Chile, 2 congresos, de jóvenes, del exilio y de jóvenes, y el otro gran congreso, el de mujeres. El primer congreso de literatura se hizo en la Sociedad de Escritores. Se hicieron cosas grandes, importantes, ¿me entiendes? Y bueno, todo eso fue relevante. Yo estuve pero de cabeza metida ahí, con cuerpo y alma. Yo funcionaba porque sabía que peligraba nuestras vidas, sin duda. O sea, date cuenta que la intervención que se hizo ahí en el Cerro Santa Lucía, donde le disparó un Paco a la chica esta que era pianista, la María Paz Santibáñez, ¿no? O Paz nomás, Paz Santibáñez creo que era. Un muchacho joven, yo estaba a menos de un metro al lado de ella, con el Pedro, poniendo cadenas en la calle, obstaculizando el tránsito y haciendo un llamado ahí. Y después venían todos los estudiantes de la Universidad de Chile dando la vuelta para acá. Todo eso fue en el frente municipal. Claro. Entonces hicimos muchas cosas. Tiñimos de rojo el Mapocho, se hicieron varias expresiones de todo tipo. Entonces fue, yo diría, un espacio para mí fundamental. Yo venía llegando a Estados Unidos y había estado en el comité, era coordinadora del Comité Chileno Antifascista cuando me vino a Nueva York. Entonces me vine acá y acá empecé a funcionar activista, y siempre he sido una activista, sí. Ahora que estoy vieja, pero sigue siendo igual. No pataleo mucho, pero la lengua la tengo bien viva. Carmen, ¿nos puede contar un poco de ese primer congreso de literatura del año 87 femenina que se gestó ahí mismo? La Sociedad de Escritores de Chile. Sí, se dio también ahí una constelación, yo diría. No sé, las mujeres estaban escribiendo muy bien, como que muchas poetas estaban como saliendo, ¿no? Con voces diversas, fuertes, claras y ágiles en su escritura, y eso le llamó mucho la atención a un crítico,
y con la Pía Barro teníamos un pasquín, una revistilla, con la Lili Trevisan también, que era nosotras, es decir, como una primera manifestación, yo diría, feminista, ¿no? Y bueno, eso fue interesante porque a partir de ahí se nos ocurrió, bueno, a mí más bien, hablar con una Leliana Ortega que venía llegando del exilio. Estaban llegando algunas académicas del exilio, como la Raquel Olea, la Soledad Bianchi, ¿me entendí? Entonces se fue dando, pero todo esto fuera de la academia. Claro. Nosotros no estábamos en la academia, estábamos acá afuera. Entonces, todo eso, nuestras lecturas también. Y todo eso se fue gestando, fíjate, a partir de, oye, sí, se puede ser, no se puede hacer, tomando ideas, juntándonos y pensando qué ha ocurrido en Chile y cuál es nuestro lugar en este país, ¿no? ¿Qué pensamos como escritora? Mira lo que ocurre aquí, un país patriarcal, las escritoras, el premio nacional lo han obtenido solo 3 mujeres en 100 años, es escandaloso. Entonces eso fue tomando cuerpo y tenemos que pensarnos, ¿qué es la escritura escrita por mujeres? Claro. ¿Qué significa en este mundo, en este momento? ¿Cuáles son las preguntas que nosotros tendríamos que hacernos? ¿Por qué hacemos este congreso? Para poner un foco en la producción nueva, reciente, de un corpus de mujeres. Entonces eso para nosotros fue leernos por primera vez, porque oye, estábamos en Chile, pero todo el mundo estaba en su onda, no conocíamos lo que hacía cada escritora, ¿no? Entonces, y las escritoras siempre han sido más bajo perfil, yo diría. Son pocas las escritoras que son así, digamos, trabajamos más el bajo perfil, porque sabemos también lo que significa nuestra parada de carro o nuestra afrenta. Entonces, en ese sentido somos un poquito más tranquilas, ¿no? Tranquilas. Sí, no, sí, pero no con la lengua, como te digo, con la escritura. Claro. Denunciamos esas cosas. Carmen, en aquella época, ¿cuáles eran las lecturas que a ti te marcaron o que eran como lo que la tribu de aquella época estaban leyendo? ¿Qué lecturas eran fundamentales? ¿Qué lecturas eran, digamos, obligatorias? Todo, pues cuando uno es joven, yo en ese entonces me consideraba una guagua todavía, eran treintones ya, pero ya venía escribiendo, ¿me entiendes tú? Me gustó siempre escribir. Y siempre mi escritura tiene que ver con la lectura. No hay escritura sin lectura. Claro. Y obviamente que todo este taller, hubo un taller también en la Sociedad de Escritores relevante, que fue el taller de Jaime Quesada con Floridor Pérez, que se dio también ahí, que llegaron 50 personas, ¿no? Todo eso llamado también por el Mercurio, o sea, la noticia salía en el Mercurio, no había ningún otro medio, no, teníamos mucho más medios que ahora, obviamente. ¿Me entiendes tú? Estaba la bicicleta de Fortín Mapocho, estaba, no sé, una cantidad de revistas, ¿no? La APSI, qué sé yo. Pero así todo, te digo yo, esta noticia se puso en la Mercurio Literaria y llegaron como 50 personas. Y nosotros como que veníamos saliendo del oscurantismo, de los ¿cómo se llama? De los lugares así donde cenáculos o cavernas, ¿me entiendes tú? Claro. Donde nos reuníamos. Así que esto fue como la primera puesta en escena, mirada hacia afuera. Y fue interesantísimo, conocimos gente, conversamos, teníamos una relación bien interesante y ahí leímos bastante, leíamos, bueno, todo, ¿cuáles son tus referencias? ¿A quiénes lees tú? Obviamente la poesía chilena, toda, ¿no? Desde los mayores hasta los medianos, los que estaban ahí vivos, porque estábamos vivos, estaba Nicanor Parro vivo, estaba, digamos, Humberto Díaz Casanueva, ¿no? Estaban los poetas de los Lares, estaba Telier, entonces todos esos poetas estaban alrededor nuestro. No teníamos actividad con ellos, pero yo, por ejemplo, si hacíamos actividad, ellos pasaban mucho en la SECH. Y también Enrique Lin, la feria del libro se hacía aquí nomás en el Parque Forestal, era una feria amigable, una feria
cariñosa, ¿no entiendes tú? Entonces era como nuestras primeras manifestaciones callejeras, culturales, yo diría, importantes. Así que fue leer poetas, y obviamente uno que otro también leer poetas de fuera. En realidad uno siempre va leyendo los remanentes, digamos, cuáles son las referencias que tiene Pablo Neruda, por ejemplo. Piensas en Isadora Educás, ¿me entiendes tú? Y así vas leyendo a distintos autores y vas teniendo la referencia de un Rilke, distintas ¿no? referencias, la mayoría masculina, por desgracia, la mayoría masculina. Leímos mucho la masculinidad literaria, ¿me entiendes? Muchas veces se dice, bueno, pero la literatura es universal, claro, y ahí nosotros ponemos en cuestión la literatura universal, porque García Márquez, aunque digan que es universal, pero García Márquez y todo el boom latinoamericano pone en escena por primera vez, sin colonialismo, ¿no?, sino más bien con capitalismo, pone en escena la nueva narrativa latinoamericana que habla de América Latina por primera vez, y eso está en las escrituras. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces es importante hablar de las cosas que nos atañen, ¿no es así? Exacto. Por lo tanto, claro, si somos simbolistas o somos metafóricos o qué sé yo, bueno, no importa, pero yo creo que las metáforas de las mujeres no son las mismas que los hombres, somos tan diferentes. Claro. Culturalmente, y nosotros aprendimos mucho de esa subalteridad al mismo tiempo. Fuimos siempre alteradoras del medio, ¿no? Como se podría decir en malas palabras, cagüinera, ¿no es cierto? Pero ese era nuestro ámbito de estar muy preocupada del interior de nuestros hogares, pero también del exterior. Nosotros sabíamos toda la cuadra, ¿te fijas? Entonces sabíamos cosas, tenemos saberes, y obviamente que las lecturas nos convocan en ese sentido, y comenzamos a leer mucho a mujeres poetas chilenas, a narradoras chilenas, ¿no? Y también, pero son más del canon, si se quiere, ¿no? Incluyendo a la Gabriela Mistral, porque una vez una crítica me dijo, tú siempre nombras a la Marta Brunet y a la Gabriela Mistral. Sí, Gabriela Mistral es como nuestro símbolo, claro, pero la verdad es que son autoras del canon, y uno lo que está armando o articulando es fuera del canon o contra el canon. O sea, no es que fuera del canon, si el canon nunca ha estado acá, bueno, ya estamos fuera, ¿me entiendes? Entonces, pero sí contra ese canon. Yo que participé en tu interesante taller de literatura, tú siempre nos hacías estudiar y leer al filósofo francés Gilles Deleuze y Félix Guattari con relación a la literatura de género. ¿Qué me puedes decir de...? Bueno, mira, de género también he leído a la Kristeva, que es muy importante, a la Lucy Garay, que son pensadoras francesas del post-mayo del 68. Todo esto es post-mayo del 68. Y se nos presentan como una alteración de la reflexión filosófica que venía hasta aquí, sobre todo Nietzsche, ¿no?, pensando en la metafísica del ser, ¿no? Entonces estos autores ponen un poco en cuestión todo eso, ¿no? La trascendencia, la inmanencia, ¿no?, la presencia, que son conceptos filosóficos pero que se ponen bajo la lupa para mirarlo, ¿ah? Hay un libro muy señero de la Lucy Garay que dice, ¿cómo se llama? Tiene un nombre que tiene el sentido de que la mujer con un, ¿cómo se dice? Caleidoscopio, no es caleidoscopio la palabra, esos que usan los psiquiatras para auscultar, que se llama el speculum de l'autre femme, es el espejo de la otra mujer. Entonces la mujer analiza a Platón, la caverna la simboliza como el útero, y trabaja mucho la cosa corporal del cuerpo, claro, de la mujer. Eso fue un hallazgo para nosotras, para mí por lo menos, de lectura, fue importante. Luego, muchos otros filósofos como Foucault, por ejemplo, que dice a partir del lenguaje, piensen ustedes que Pinochet, que
¿cómo se llama? Que el Führer que le decían, ¿no? ¿Cómo se llama este hombre tan malo? Hitler decía, maneja el país con la oratoria, ¿no? Claro. Él habla y maneja todo un país. Eso no quiere decir, por cierto, que maneja el poder solo con el habla. También tiene detrás, ¿no?, reservas y tiene detrás militares, no sé si. Claro. Pero sí, el lenguaje es fundamental. Y yo cuando llegué de Estados Unidos escuchaba a Pinochet y yo me quedaba pero abismada, te digo. Bueno, esa manera de utilizar el lenguaje fue muy importante, pero también uno la lee mucho en estos autores, ¿no? Como críticamente lo ha leído. Y bueno, y así llegamos con el poder, con Foucault, Derrida con ¿cómo se llama? La deconstrucción. Deconstrucción. Libros que te señalaron otras autoras, la Diamela, Zurita, que debe haber leído todo eso. No es vano, son los autores más relevantes que tenemos acá en Chile, ¿no? Claro. Entonces, sin duda, Juan Luis Martínez, hay varios. Entonces, claro, o el filósofo que tenemos de escritura y temblor, porque se llama Patricio Marchand, ¿no? Entonces, todas esas cosas fueron armándose en nuestras cabezas y en mi cabeza especialmente, porque la leíamos, nos juntábamos a leer, nos traspasábamos esa información. Entonces, yo considero eso, ¿por qué? Porque no teníamos la academia, no estábamos en la academia, no estábamos leyendo el paper, claro, ¿no? Como el paper que hoy día se ha convertido en un cálculo. Tantos papers tiene, tanto vale, claro. ¿Me entiendes? No estábamos en eso, sino que estábamos leyendo como leen los escritores. En una sala, alguien leía y el otro escuchaba. Claro. ¿No? Nadie estaba dando clases tampoco, sino era lectura. Y eso siempre lo saco a colación, porque yo siempre fui gran lectora y a Deleuze lo leí así. Y sobre todo a Deleuze el libro 1000 mesetas, que es una maravilla. Claro. Y sobre todo que Guattari vino a Chile. Pero Guattari sí vino a Chile. Vino a Chile, me dio un beso aquí en la mejilla, a mí y al Pedro. Cruzó la sala nos vio así, algo de haber visto en nosotros. Con energía. Claro, algo raro, porque él iba hacia un lado y de pronto se da vuelta, nos ve, nosotros estábamos lateral, y se acerca y nos da un beso a cada uno. Como los lobos, se huelen, claro. Este también es de mi especie. Exacto, entonces bueno, de eso es justamente lo que trabaja él, y Deleuze para mí ha sido fundamental porque trabaja de alguna manera, lo que él siempre habla es de que el texto es un devenir y que el texto en sí mismo, la escritura, es inacabada. Entonces yo hice unos análisis con respecto de que hay una escritora también que dice lo mismo, una académica, acerca de que los textos de mujeres nunca terminaban, no tenían fin, ¿me entiendes? Entonces me agarré de esas cosas, ¿no? Y lo que decía Gilles Deleuze es lo mismo, los textos son en curso, siempre están en curso, abiertos, plurales, ¿me entiendes? Tú escribes de muchas cosas, por eso que yo siempre tengo un contrapunto con el poeta que escribe versos, como que tiene esa... lo toma como yo diría una bandera, ¿me entiendes? Yo escribo versos, y hago versos. Entonces yo no escribo versos, todo lo contrario, yo escribo, soy escritora y escribo todo tipo de fragmentos, escrituras, pequeños análisis, ¿me entiendes tú? Lo que llega, los ruidos, lo que viene llegando. Un texto vivo, no un texto muerto. Exactamente. ¿Me entiendes? Tú tienes que tener vida, pero la vida que es la vida vivible y vivida. El texto es eso, el oír. Tú tienes que oír a partir de lo que tú estás leyendo también. Entonces cuando yo leía, por ejemplo, a este escritor, que se me va a olvidar el nombre, bueno, hace rato que no lo nombro, que es el cubano Severo Sarduy. ¿Severo Sarduy, sí? No, me olvidé. Severo Sarduy, en ¿De dónde son los cantantes? Entonces tú puedes ver ahí cómo la pampa, la selva,
canta, y cantan las ranas, los animalitos, se escuchan. Entonces eso es... El neobarroco. Claro, pero hay otros textos que igual también son así, ¿me entiendes? Claro. Sale la vida. Eso me gusta a mí me gusta eso, ¿no? Como hay gusto literario, a mí no me gusta, no me interesan mucho, pero pueden ser muy interesantes, escrituras secas. Puede que sean un gran símbolo a lo mejor, claro. ¿No? Pero a mí me gustan estas escrituras más vivas. Carmen, tú publicaste un libro que en lo personal me gusta mucho, Naciste Pintada. Uy, me lo van a publicar ahora. ¿Sí? Sí, porque este año cumple 20 años. Así que... Donde vienen testimonios de presas políticas, testimonios de prostitutas, un libro que tú armaste, una especie de collage, una cosa muy interesante. ¿Puedes contar un poco cómo nació esa idea? Sí, a mí se me ocurrió un poco que un libro, como te digo yo, tiene que tener más cosas, tiene que ser diverso. Yo me aburro con leer versos, a veces que no dicen nada, claro. Que son planos, sin sentido, claro, y que son repeticiones de otros versos anteriores, ¿entiendes tú? Entonces a veces están todo el tiempo, que la única gracia que tienen es como la escritura china, que conservan una forma. Claro. Esa sería la única. No, a mí me gustan diversas formas, muchas formas. No puedo quedarme cosas, como me gustan diversas comidas también, y no tengo ningún respeto por ese seguro que se le puso al poeta del altar, ¿no? De estar en el Olimpo, como decía. Claro. Bueno, ahí vino Parra y los sacó a todos para abajo, los tiró a todos, los echó del Olimpo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, en ese aspecto te digo yo, es que yo me gusta escribir. Y se me ocurrió a mí de repente de que tenía que hablar de la situación chilena. ¿Y cómo hablar de la situación chilena? Ya lo venía hablando, pero lo venía diciendo, pero ahora quiero construir una casa. Entonces se me ocurrió construir varias casas. Aquí hay una casa de tortura que está en ¿cómo se llama? 1460, creo, algo así. No me acuerdo dónde estaba ahora, pero todavía está, creo, ¿no? Todavía no la han votado, porque alguien quería hacer el cuartel Borgoño, puede ser, sí. Exactamente, Borgoño 70. Claro, sí. Ahí pensé yo que esa casa tenía que estar llena con relatos de mujeres que habían sido torturadas, relatos de mujeres que habían sido golpeadas, violadas, etcétera, que habían recibido un castigo excesivo. Entonces yo la llené las entrevisté, porque yo iba a verla, porque yo tenía una pariente ahí y yo la iba a ver todos los miércoles y los sábados. Y cuando salieron libres, les hice las entrevistas. Entonces yo quería que ellas me contaran cómo es. Y tengo largas entrevistas de eso. Pero yo las transformé todas, porque había que trabajar el libro, las transformé en cartas, como que venían del interior, epistolares. Y así fue dando. La prostitución también me llamaba la atención, cómo había cambiado la prostitución de la casa de puta y de la calle, ¿no? Que todavía existe, pero al departamento, pero también a la discoteca. La discoteca era un signo nuevo para nosotros, ¿no? Nosotros íbamos a bares o cosas así, pero la casa de puta, ¿me entiendes? Pero la discoteca era algo nuevo. Y ahí le ponían dinero, le tiraban dinero o bares que había en especial para que las mujeres hicieran su striptease y bailaran y qué sé yo. Eso me llamó la atención, y también recogí una relación que hubo en la prostitución en los años 80 con la droga. Que mira, era bien, en ese aspecto era bien creativo, pero al mismo tiempo bien sociológico, porque eran síntomas que a mí me llamaban la atención, que era la relación con las drogas por primera vez en la prostitución. Mujeres, ¿me entiendes tú? Entonces eso, recogí todos esos testimonios que los había hecho Teresa Baltra y se los pedí prestados, me los pasó, pues los encontraba muy... Entonces hice esa mezcla. Después está La calle, lo que acabo de leer ahora, es de Naciste Pintada, claro, lo que leí. Sí. Entonces está la poesía, la voz, ¿no? La voz, digamos, colectiva, la voz hacia afuera, y luego están estas casas, estas situaciones y otras historias más que salen ahí, que tomé mucho la idea de la casa narrativa de José Donoso,
como siempre han habido casas, el autor chileno siempre su escritura partía de las casas, ¿no? Así que casa grande, casa tomada, etcétera, etcétera. Y por eso tomé estas 3 casas: la casa de la tortura, la casa cotidiana y la casa de la poesía. Y la casa de la poesía transcurre en Valparaíso. Y ese es un imaginario mío personal. Escribo sobre una prostituta de Valparaíso que se llamaba Brenda, y que la conocí porque fuimos un día porque hubo un encuentro literario donde estaba Perlón, y habían varios. Estaba también este pintor que era, ¿cómo se llama? Dávila, el que hizo el Davilazo. Entonces, ellos eran una cosa rara en Valparaíso, una noche, una constelación muy fuerte. Y esa misma noche nos fuimos con una mujer que nos metimos en el Cinzano, bailamos, andaba la Bárbara Délano también ahí, que después murió. Claro. Entonces esa misma noche de juerga nos embolinamos y conocimos a una mujer, Brenda, y ella nos invitó a su casa. Y su casa estaba allá arriba, no sé, el cerro, no sé cuánto llamaba, no sé si el Cerro Mariposa o qué cerro, por allá arriba, y partimos para allá. Primero un bar que había a la entrada, que era verdaderamente, era ¿cómo le llama? El barrio más prostibulario, ¿no? ¿Barrio Rojo? No Barrio Rojo, esa es prostituta. Este era el barrio duro. El barrio, ¿cómo se le llama estos barrios que son de donde hay delincuentes y qué sé yo? Fuimos a un bar ahí, que yo te diría que estaba todo el cartel de la coca de Valparaíso, o eran dueños del cartel, no sé. Entramos nosotros y bajaron las cortinas. O sea, toda la fiesta era adentro. Así que fue bien llamativo para mí, y ella andaba ahí metida, la Brenda. Entonces yo describí como pretexto poético la Brenda. Claro. Y eso lo hice, y también pensando en que todas las casas, la pobreza nuestra ha sido una construcción hechiza, porque construimos esa construcción por necesidad. Si tenemos, por ejemplo, un patio, me tenía una casa que nos entregan con 4 cuevas, perdón, tú vas y le colocáis así el baño. Claro. Después así la cocina, que quede en cualquier lugar, da los mismos, pero la vais construyendo, claro, ¿no? Con materiales pobres, materiales ligeros, no materiales fuertes. Entonces esa construcción yo le llamé, me sirvió como plataforma para construir el libro que se llamaba Naciste Pintada, en el sentido como un dicho que hay, ¿no? Tú naciste pintada, tanto para la buena suerte como para la mala suerte. Claro. Entonces tenía ese doble. Y ese libro lo mandé a la Guggenheim y lo gané. ¿Y lo ganaste? Me lo gané, claro. Así que fue muy... Y mucha gente lo pide, y libros aquí publican. Si es que te publican 100 libros, con suerte. Carmen, Pedro Lemebel. Gran amigo, gran participación con Pedro en su primera etapa, desde los principios de los años 80, en el ASECH. Nosotros llegamos ahí, después llegó Pedro, y se fue acercando, iban un rato, se iban, andaban con la Mirna. Pero tú la conoces a la Mirna. No. Es una poeta inédita que trabaja en el Consejo del Libro, ¿no? Y bueno, con ella, y de pronto nos hicimos amigos. Él le gustaba mucho mi poesía, fíjate. Él escribía esos cuentos y me iba a ver a mí, escuchaba. Y dice, él me dijo, me llamó la atención tu poesía, porque tú hablabas del Concholepas. Sí, y yo no sabía qué se trataba eso. ¿El nombre científico? Exactamente, el nombre científico del loco. Del loco, claro. Entonces yo utilizo esas cosas para decir, en el fondo utilizo mucho el metalenguaje, ¿me entendí? Para decir otra cosa. Entonces yo lo tomé eso, el Concholepa, y yo le dije a Carlos, ¿cómo se pronuncia? Porque cuando veíamos un loco me decía él, con colepas. Entonces yo dije, pero no, queda mejor Concholepas. Y lo tomé justamente para dar cuenta de cómo asesinan a un loquito. Entonces eso me sirvió, y la gente que lo escuchaba hacía una asociación rápida, ¿me entendí? Trabajé mucho esa cosa de asociación rápida con el público, del lenguaje.
porque nadie hablaba, pues viejo. Claro. Entonces se producía ahí una empatía, una coincidencia de pensar algo similar. Era muy, muy interesante. Hice varios textos así, ¿no? Bueno, el mismo Bobizán, que habla del hambre, que no estoy hablando de Bobizán, estoy hablando del hambre en el fondo. Y así, varios textos que yo hice en ese momento, y la gente le gustaba mucho, Santiago Pan también. Todas esas cosas así que yo hablaba de la mezcolanza, cómo se armó esta cosa terrible, ¿me entienden? Llamaba la atención. Entonces a Pedro le encantaba eso. Me decía, mira, es tan rápido todo, y de pronto te vas dando cuenta que ahí están matando a alguien. Y nos hicimos muy amigos, tanto que pasaba todos los días ahí, hasta una semana antes de su muerte. Claro. Nunca dejó de venir, nunca. Entonces, una gran amistad cultural, literaria. Fuimos amigos de molestar un poco a la sociedad chilena. Armamos la yegua del Apocalipsis aquí, en mi escritorio, y se armó, y también fui partícipe de ponerle el nombre. Claro, sí. Y éramos como los tres, es decir, era algo que se armaba entre los tres. Pero después yo misma, fíjate, pensé que la homosexualidad era un tema que no se había tratado en Chile. Y ellos dos eran homosexuales. Con el Pancho, casi. Claro, total. Pancho se llegó después, y Pancho, yo lo conocí aparte de Pedro, nada que ver. Claro. Pancho era más teatral, hacía teatro, como tú. Le gustaba, siempre bailaba, siempre ponía a bailar, ¿me entendí? Terminaba bailando arriba de las mesas, se vestía de mujer, no, era escandaloso. Y esa entrada triunfal que tuvieron a una especie de refundación de la Universidad de Chile, tú tirando esa yegua. Bueno, esa fue la entrada, la que la planeamos bien, de ir a la universidad cuando estaba la universidad en huelga. Estaba en huelga porque habían nombrado a Federici, habían echado a Izquierdo, un profesor, un académico que era el rector de la universidad, lo echaron, lo despidieron, ¿no? Y pusieron a Federici, que era un milico, y lo colocaron de facto como rector de la universidad. Ahí se levantó toda la universidad. Ahí se pararon los estudiantes, hicieron, ¿para qué te digo? Batahola. Y eso, un día nos avisaron que no había nadie, que estaban en huelga, pero que sería interesante entrar por la escuela de arte. Lo pensamos nosotros. Claro. Y entramos por la escuela de arte. Nos tú tirando la yegua, Pedro y Pancho. Exactamente, estuvieron arriba. Pedro quería que fuéramos los tres arriba de la yegua. No. Pero yo dije, nada que ver, pues yo no voy a subir arriba una yegua, primero que nada. Y con los tres, ¿qué hacemos ahí los tres? Y era una yegua de una feria, de un caballito. Fuimos, claro, se encontraron dos yeguas. Yo tengo todas esas fotos que las mostré ya. Las dos yeguas eran de distintas ferias, por si fallaba una, claro. Por si se caía, por si no toleraba a estos dos. Entonces Pedro, no, ven, ponte, súbete. No, yo le dije no. Esta es una acción política, no era una acción de homosexual todavía. Es una acción política que vamos a ir varios, las minorías que entran a la universidad. Esa era más o menos la idea, fíjate. Que las minorías, tu hija, Carolina, la Carola iba como el mago de Merlín, después detrás iba la Nadia también, que es una poeta, yo y Carlos, mi hijo, que sacaba fotos, y otro que sacaban cosas. Sí, interesante, pues. No, marcaron la historia, ya ustedes entraron a la historia de la literatura ya del siglo XX en Chile con esa acción. Con la entrada a la universidad. Y Pedro después siguió desarrollando No, yo ya después, yo le insistí que ellos trabajaran en la homosexualidad, me parecía también chocante, importante, tenían que poner en escena un tema, hablábamos mucho de la diferencia, entonces había que poner en escena eso. Ellos no estaban muy a caballo en eso, para ellos era desnudarse, era entrar en otro plano. Entonces, bueno, pero lo hicieron. Las dos Fridas también. Las dos Fridas, muy buenas. Hicimos por los desaparecidos de homosexuales, se hizo aquí en la escuela de periodismo, se hizo y yo escribí un texto de los desaparecidos, general. Después se hizo la primera que se hizo es esta, entramos a la universidad, y después el baile en la cueca latinoamericana. Después vino ¿cómo se llama? Las dos Fridas. Todas esas acciones fueron bastante políticas, fueron importantes, trabajamos todos juntos a ellos.
Después ya hicieron otras cosas con el SIDA, ya era más específica, Claro. ¿no? Con el SIDA, cuando se vistieron con trapos, ahí querían que yo también participara en una vitrina para que el Vivado nos sacara fotos, como la decadencia, ¿no? No, yo me gustaban otras cosas, era más política en ese entonces yo. Claro. Me gustaba hacer cosas más políticas. Pero eso fue en realidad la historia y con muy poca, con arte povera, diría yo. Carmen, tú ganaste el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pensaste de esto? ¿Es un reconocimiento a mi trabajo? ¿Ha sido bien? ¿Se generó mucha envidia también en torno a eso? En un principio fue surprise. Era algo que yo nunca he trabajado en los premios, me carga, ¿no? Esa cosa política de trabajarse a los jurados me carga. Yo no tenía idea, sabía que venían como gente como Carlos Germán Bell y de esa estirpe, que son ya señores ya Juan Gelman, asentados en la poesía, ¿me entiendes tú? Entonces jamás imaginé sacarme un premio de eso. Gonzalo Rojas también estaba ahí. Claro. Entonces cuando me avisan que me gané el premio, la Soledad Bianchi, casi se me cayó el pelo. Yo me estaba lavando el pelo. Mira, dice, no, tienes que venir acá. Yo dije, no, si tengo el pelo mojado, ¿cómo voy a ir aquí a ¿cómo se llama? La Chascona. A la Chascona, porque ahí habían deliberado recién. No, tienes que venir. Bueno, llamé a Pedro, le dije, Pedro, me gané el premio iberoamericano. Me dijo, voy para allá inmediatamente. Pero era que me sujetaba a mí. Y me dijo, ya, vamos nomás. Y me arregló un poco, me puso unos lentes y partí. Fue algo inesperado, te digo. Fue algo tremendo, me pelaron públicamente, dijeron que yo había utilizado el premio. Los diarios también. El Mercurio, que yo había escrito algo acerca de la presidenta, o que iba a hacer una obra con mi hija haciendo el papel de la presidenta. Esa fue una idea que yo tuve, pero estaba lejos de eso. Lejos de hacerse y lejos de sin guión, nada, ¿me entiendes tú? Entonces yo lo encontré atroz. No obstante, no me olvido de la Gabriela Mistral cuando se ganó el Nobel antes de ganarse el Premio Nacional. También fuiste nominada al Premio Nacional, también hubo un gran movimiento. Sí, amigos que a uno lo apoyan y creen que se gane el Premio Nacional. Ya eso es más distante, más alejado, porque eso cuesta mucho ganarse un premio de ese tipo. Yo no sé, yo no tengo muchas expectativas en ese aspecto, porque una, que no me gustaría ni que me tocaran ni con nada, ¿me entiendes? Así que no sé, hay que dejárselo al destino, como decía. Gracias, destino. Carmen Berenguer, por recibirnos en tu casa. Igualmente hoy. A ti por invitarme, muy contenta. Gracias. Bueno, gracias Carmen Berenguer por esta impresionante entrevista. No estamos de acuerdo en todo, pero no importa. Tienes tu lugar dentro de la poesía chilena, el lugar que te corresponde, y esperamos que esto sea bueno. Y yo lo espero también. Nos estamos viendo siempre en mi canal con Colores Propios, en donde hablaremos de puntos de vista filosóficos. Y eso, nos vemos a la próxima. Chao.